Que Dios les bendiga y les guarde. Es un gustazo, una alegría saludarlos a todos. Hoy sábado 14 de febrero, feliz día del amor y la amistad. Como se celebra en muchas partes del mundo, el día de hoy se dan cartitas, se dan besitos, se dan chocolatitos. Y bueno, yo les mando un abrazo caluroso de amistad y de amor. Que no hay amor más grande que el amor de Cristo. No nos olvidemos de eso, mis amados hermanos. Que el amor no es un sentimiento de maripositas en el estómago de cuando somos adolescentes. El verdadero amor se expresa en entregar la vida por aquellos a quien amas. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La gran muestra de amor, la máxima muestra de amor es la cruz de Cristo. Él mismo lo dijo. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y luego va y lo hizo. No solamente fueron palabras, sino entrega sacrificial en acciones reales. Así es que amémonos unos a otros, amemos primero que nada a nuestro Dios, que no podemos amar si no conocemos a Dios, porque Él es amor. Y estamos estudiando la vida del apóstol Pedro en nuestra serie Caminar sobre las aguas. Hoy es el día 45 y se titula No existen las fronteras. El amor de Cristo Jesús derriba barreras, derriba fronteras que los seres humanos hemos creado. Los seres humanos creamos barreras de odio, de discriminación, de orgullo, de soberbia, de separación. Pero el amor de Cristo, la cruz de Cristo, rompe esas barreras y nos une a otros que son diferentes y que a lo mejor en el mundo nos odiaríamos. Pero en Cristo somos hermanos. Así es la iglesia. Así es la iglesia del Señor. Vamos a hablar de eso el día de hoy en Hechos capítulo 10, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu amor derramado en nuestras vidas en Cristo Jesús. Háblanos el día de hoy, Padre Santo, te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén, queridos. Vamos a la palabra de Dios. Hoy no voy a leer toda la historia porque es un capítulo extenso. Yo les pido y les invito a que lo lean. Son 48 versículos en Hechos capítulo 10. Yo les voy a contar un poco la historia en sus líneas generales. Tampoco puedo entrar en detalle porque es un capítulo extenso y hay mucho que decir. Hasta pensé en saltarme un poco esta historia porque era demasiado, casi que podíamos hacer toda una serie en lo que nos enseña Hechos 10. Pero creo que es importante porque es un momento crucial en la vida de Pedro. Y estamos estudiando la vida de Pedro y este es uno de los momentos más importantes. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 10? Les cuento. Lo primero que nos cuenta es que había un hombre, Cornelio, que era centurión. Esto es importante porque era ciudadano romano, era un dirigente del ejército romano, pero se había unido a los judíos, digamos que simpatizaba con la fe del pueblo de Dios, la fe de Israel, y les ayudaba. Él oraba, creía en Dios y les ayudaba económicamente y había tenido favor con el pueblo de Dios. Y un día, en una visión, un ángel de Dios le dijo que fuera a buscar a Pedro, que también se llama Simón, y que lo trajera a su casa porque le iba a dar un mensaje. Y al mismo tiempo está Simón en una ciudad llamada Jope, y ahí está Simón Pedro, nuestro personaje, Pedro el apóstol, y subió a orar a la azotea de la casa, y dice la Biblia que tuvo también una visión. Y en esta visión él veía como una tela blanca. Voy a leer esa parte, Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿quiénes se acercaban a la ciudad? Los que Cornelio el centurión había mandado para que fueran con Pedro. Y mientras llegaban, Pedro subió a la azotea a la hora sexta, tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. ¡Wow! ¡Qué enseñanza, mi amado hermano! ¿Qué pasó? En las leyes de Dios, en las leyes que Dios había dado, estas no son leyes inventadas, son las leyes que Dios había dado, había ciertas prohibiciones de comer ciertos alimentos. No podían comer cerdo, no podían comer mariscos, no podían comer algunas otras cosas. Y el pueblo de Dios respetaba esas leyes. Ahora, estas leyes tienen 2 significados muy importantes. El primero es el más importante. Eran parte de un pacto con Dios.
de santidad. Dios había dado estas y otras leyes para que este pueblo fuera santo, fuera diferente a los demás pueblos, porque era un pueblo apartado para Dios. Y esas leyes eran parte de ese pacto, parte de una relación. No eran solo leyes arbitrarias así de Dios diciendo, no quiero que coman esto nomás porque sí. No, eran parte de un pacto de relación con Dios. Y en segundo lugar, eran leyes higiénicas. Eso es lo que era. En una época donde, para empezar, el pueblo de Dios andaba como nómadas, no tenemos refrigeradores, no tenemos conservadores, no tenemos un montón de cosas que después los seres humanos van a descubrir acerca de mantener los alimentos sanos. Tanto los mariscos como el cerdo eran alimentos peligrosos para la salud. Así es que eran leyes que protegían al pueblo de Dios higiénicamente. Digamos que eran leyes de salubridad, literalmente. Y los judíos, el pueblo de Dios, las respetaban como parte de ese pacto con Dios. Así es que cuando a Pedro se le aparece esta visión y en este lienzo, en esta como tela blanca, él ve un montón de animales que estaban prohibidos en la ley de Dios, que no podían comer. Y Dios le dice, mata y come. Recuerda, Pedro tiene hambre, ve esta visión, tiene tanta hambre que ve esta visión. No, es Dios que le está dando un mensaje. Y le dice, mata y come. Y Pedro dice, no voy a comer esto porque esos alimentos son inmundos y yo soy del pueblo de Dios, respeto la ley de Dios, tengo un pacto con Dios, no voy a comer de esos alimentos. Y Dios le dice, no llames impuro lo que Dios ha limpiado. Ahora, ¿está hablando solo de comida? No. Sí está hablando de comida. Por eso ustedes y yo somos del pueblo de Dios. Ustedes y yo sí somos del pueblo de Dios. Definitivamente, la Biblia lo dice. Hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Y ustedes y yo respetamos la ley de Dios, por supuesto. El Antiguo Testamento no está obsoleto. El Antiguo Testamento vale. Respetamos los 10 mandamientos. Y respetamos el espíritu de la ley. Entonces, ¿por qué hay ciertas leyes que no respetamos? O que no, sí respetamos, pero que no cumplimos, por lo menos en su superficie. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué los cristianos, si creemos en la Biblia, hay muchas leyes del Antiguo Testamento que ya no seguimos al pie de la letra? Y bueno, la explicación es larga, pero en resumen, sí cumplimos esas leyes en espíritu. Cumplimos el principio que nos enseña. No las cumplimos al pie de la letra en el exterior, porque eran leyes que en lo exterior estaban creadas para un contexto muy específico y para un propósito que ya se cumplió. Apuntaban a Cristo Jesús, apuntaban al Evangelio de Cristo Jesús, lo dice el Nuevo Testamento. La ley se hizo para notar nuestro pecado, para que nos diéramos cuenta que no podemos cumplir la ley de Dios por nosotros mismos y darnos cuenta que necesitábamos a Cristo Jesús que vino y Él cumplió la ley. Él lo dijo, yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Él cumplió la ley específicamente, completamente, murió en la cruz y nos dio salvación. Por lo tanto, ahora ya no tenemos que respetar o obedecer esas reglas al pie de la letra, todas ellas, porque no estamos en ese contexto. Ustedes y yo no vivimos como nómadas en Medio Oriente. Ustedes y yo vivimos en el siglo XXI. Y sobre todo porque Cristo ya las cumplió y porque seguimos cumpliendo el espíritu de la ley. Ese pacto de Dios lo seguimos cumpliendo y seguimos respetando la ley de Dios en el sentido de respetando esa relación que hay. Bueno, aquí traté de resumir en pocas y simples palabras esta pregunta que para el apóstol Pedro era grave. Oye, lleva toda su vida respetando la ley de Dios. Y ahora resulta que Dios le dice que mate y come. El apóstol Pedro no fue fácil para él comprender todo eso. Ahora, desde ayer venimos diciendo, hay que estar abiertos al cambio, mi amado hermano. Los cristianos debemos ser las primeras personas en tener una mente abierta a escuchar palabra de Dios y si Dios nos lleva por caminos que no estábamos acostumbrados, obedecerlo. Repito, sin cambiar la palabra eterna de Dios, que esa no cambia, porque Dios no cambia. Lo que cambia es el mundo, cambian las formas, cambian los métodos, pero la palabra eterna de Dios, esa no cambia, el Evangelio no cambia. Pero nuestras formas y nuestros métodos deben estar en constante renovación. Espero que se entienda la diferencia. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Cornelio, con Pedro? Bueno, les cuento. Cuando llega Cornelio, los mensajeros de Cornelio le dicen a Pedro, oye, nos mandó
nuestro jefe, Cornelio, que tuvo una visión de un ángel, que mandáramos por ti para que vinieras a visitarlo. Y Pedro dice, pues creo que con esto tiene que ver la visión, y va a visitar a Cornelio, a la ciudad de Cesarea, donde estaba Cornelio. Cuando sale Cornelio, la Biblia dice que se inclina, se posta ante él, y Pedro le dice, levántate, no me tienes que adorar, solamente Dios recibe adoración. Y Cornelio, vamos a leerlo, este es versículo 24. Al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo, ustedes saben cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Cuando llega Pedro se encuentra que hay un montón ahí de gentiles con los cuales se suponía que no se debía juntar, que no debía compartir la mesa, porque comían cosas impuras, porque los judíos veían a los gentiles como impuros. Y Pedro les dice, llevo años, toda mi vida, pensando que esto que estoy haciendo está mal, pero lo estoy haciendo porque Dios me ha mostrado que Él ha limpiado. Y les predica el evangelio directamente. Y muchos de los que estaban ahí creen y reciben el Espíritu Santo por primera vez. Un grupo de gentiles escuchando el Evangelio y recibiendo el Espíritu Santo. Está ocurriendo aquí un cambio monumental, es un punto crucial, un punto de quiebre en la historia del cristianismo, en la historia de la fe, en la historia de la iglesia. Vamos a las enseñanzas, mi amado hermano. Número 1. ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿A qué nos invita? Número 1, obedece la palabra de Dios, aunque te lleve a cambiar algo, mi amado hermano. Cuando venimos a la palabra de Dios, no venimos a comprobar que todo lo que creemos es verdad. Cuando venimos a la palabra de Dios, debemos venir con la disposición de que nos cambie, de que nos confronte, de que nos enseñe. Una vez alguien me dijo, pastor, hoy sí me gustó mucho su sermón. Hoy sí, así me dijo, hoy sí me gustó su sermón. O sea, ¿qué me estaba diciendo? Que otras veces no, ¿verdad? Y le digo, sí, ¿por qué, hermano? Me dice, porque estuve de acuerdo con él. Me dijo, porque dijo lo que yo ya creía. Así me dijo, porque dije lo que yo ya pensaba. Entonces es como de, solo te gustan los sermones cuando te dicen lo que tú ya creías. El día que te dicen algo diferente, no me gustó. Mi amado hermano, no somos la medida de la verdad. ¿Sabes cuál es la medida de la verdad? La palabra de Dios. Y venimos a la palabra de Dios no a comprobar que lo que creemos es verdad, sino a dejar que nos cambie. Me encanta porque este texto nos muestra que Dios va adelante. Dios primero le habló a Cornelio y luego le habló a Pedro. Dios va delante de nosotros. A veces queremos ir adelante de Dios. Señor, es por aquí. ¿De qué me hablas? Deja que Dios te diga por dónde. Obedece la palabra de Dios aunque te lleve a cambiar. Número 2, comparte a Cristo con el menos pensado. Comparte a Cristo con el menos pensado. Mi amado hermano, Pedro fue enviado por Dios a predicarle a un grupo de gentiles, inmundos, chusma. A veces tú y yo, hay gente a la que vemos así como para abajo. No, estos que se pierdan. Estos no les voy a hablar, no me merecen. No son dignos de mí. Es con esos con quien Dios quiere que vayas. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio rompe barreras. En el Evangelio no hay barreras, no hay fronteras, no hay divisiones. El Evangelio une, el Evangelio restaura relaciones, el Evangelio nos llama a perdonar, el Evangelio nos llama a ponernos todos iguales, a ser humildes, no a mirar para abajo a nadie, sino a reconocer que todos estamos a los pies de la cruz en la misma categoría. El mundo divide entre negros, blancos y mestizos. El mundo divide entre ricos y pobres. El mundo divide entre rojos y azules. El mundo divide entre izquierda y derecha. Pero el Evangelio de Cristo une, rompe barreras. Si estamos en Cristo, estamos en una familia, somos hermanos. Por eso comparte a Cristo, mi amado hermano, con quienes menos pienses, con el que estás en desacuerdo políticamente o ideológicamente. Ven y compártele el Evangelio de Cristo, y si lo recibes, somos hermanos. Y número 3, déjate mover por el poder del Espíritu Santo. Oye su voz. Aquí Pedro muestra una gran virtud. Se dejó cambiar. Se dejó llevar. No le fue fácil. Y seguramente para ti y para mí tampoco nos será fácil en muchos momentos que nos deje
que nos cambie el Espíritu Santo. Pero escuchemos su voz y dejémosle actuar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Rompe las barreras en nuestros contextos, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestras iglesias, Padre Santo. Llévanos en ese amor, Señor, que une, que restaura, que perdona. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.